Bueno, perfecto. Bien, entonces, lo que les estaba diciendo es que, fíjense que estos dos vectores, que son la velocidad relativa y omega, estarían compuestos en este punto que es está sobre el tren, lo hemos llevado ahí para poder hacer el producto vectorial, que es omega por el radio. Ojo, ¿ah? La velocidad, la aceleración de Coriolis surge del producto vectorial de omega por la velocidad. No es lo mismo que hacer velocidad por omega. Tengan cuidado, en productos vectoriales no es lo mismo que estén los dos vectores colocados en forma alternada. Entonces, la aceleración de Coriolis resulta del producto vectorial de omega por la velocidad. Este producto vectorial, como ya lo hemos dicho en una innumerable cantidad de veces, este producto vectorial me va a dar un tercer vector que va a ser perpendicular a estos dos vectores. Así como pasa con la velocidad, que la velocidad resulta de omega por el radio. ¿Está bien? Entonces la velocidad es perpendicular a estos dos vectores. De forma idéntica, acá va a pasar lo mismo. La aceleración de Coriolis va a ser perpendicular a estos dos vectores. Por lo tanto, en esta composición, si yo tengo a la velocidad angular y a la velocidad relativa en un plano, el otro vector va a ser un vector que ya sabemos va a ser perpendicular a ese plano. Entonces, su dirección ya sé que es perpendicular a ese plano, ¿sí? El tema es el sentido que va a tener ese vector, que también es importante. Entonces, ¿cómo se obtiene la dirección y el sentido? Resolviendo este producto vectorial, que ya lo he dicho ya varias veces. ¿Cómo vamos a obtener? Haciendo que omega, el vector omega, circule, o sea, se desplace hacia el vector velocidad, hasta hacerse coincidente, para que me entiendan. O sea, omega se va a mover sobre el plano, ese que hemos definido, acercándose a la velocidad, al vector velocidad. Entonces los 4 dedos de la mano muestran esa circulación. Y el pulgar, nuestro dedo gordo, va a indicar la dirección y el sentido del vector resultante, que es la aceleración de Coriolis. Entonces, omega se mueve sobre el plano hasta la velocidad relativa. Y el dedo gordo me indica un vector que es perpendicular a ese plano y con el sentido que indica el dedo pulgar. O sea, hacia, vamos a decir, hacia la izquierda de ese plano, ¿ah? O hacia el oeste, porque teóricamente en este sentido tendríamos el oeste. La aceleración de Coriolis es este vector resultante que lo expresamos como el producto vectorial de omega por la velocidad relativa. Entonces, el cuerpo que se está moviendo, en este caso el tren, debido a esta situación, al efecto de rotación de la Tierra, y al hecho de que el cuerpo se está desplazando con una determinada velocidad, recibe una aceleración que está en esta dirección y en este sentido. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las cuestiones que vienen de los movimientos? Ustedes saben que según las leyes de Newton, y ya lo he dicho también anteriormente, la fuerza es igual a la masa por la aceleración.
Entonces, un cuerpo que se mueve y tiene masa, y tiene una determinada aceleración, tenemos una fuerza que está actuando sobre él, o una fuerza aplicada a una masa le produce una determinada aceleración. Pero esta es una fuerza interna, es una fuerza, digamos, que surge del hecho de que tengo un cuerpo que tiene una masa y que se está moviendo. Son las fuerzas internas o las fuerzas de inercia. Y las fuerzas de inercia son fuerzas de reacción, ¿está bien? O sea que tienen, es como cuando ustedes van en el micro y ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando van en el micro parados en el micro o sentados? Pero el efecto es mayor cuando van parados y frena el micro. ¿Qué tienden a hacer? Y seguir en la dirección que va el micro. ¿Y qué hacen ustedes? Y tratan de mantener haciendo una fuerza contraria. ¿Ah? Bien. Esto es el efecto, digamos, de que esta aceleración de Coriolis, relacionada con la masa de un cuerpo, va a generar una fuerza de reacción. ¿Ah? Una fuerza, la masa de esta aceleración va a generar una fuerza de reacción, que va a estar en sentido contrario a la de la aceleración. Entonces, por eso es que, aplicado a este tema, si bien la aceleración tiene sentido hacia el oeste, el efecto, el efecto de la rotación de la Tierra sobre el tren es que le genera una aceleración, ¿sí? Que va hacia el oeste. Pero ¿cuál es la tendencia del cuerpo de ese tren? Y de mantenerse en la posición que tenía. Entonces, ¿qué va a pasar? Y que debido a esa masa de ese tren multiplicada por esa aceleración me va a generar una pseudo fuerza, se llama, porque se llama así a la fuerza de Coriolis, una pseudo fuerza que va a tener sentido contrario al de la aceleración. Es decir, el tren va a tratar de mantenerse en la posición que tenía y por lo tanto le va a generar, se va a apoyar sobre el riel derecho, digamos así. Entonces, en el hemisferio sur, el riel que se gasta más es el riel derecho, porque el tren se apoya sobre el riel derecho, más que en el izquierdo. Prácticamente va apoyado sobre el riel derecho, debido a este efecto que genera el hecho de que la Tierra está rotando. Y eso se explica a través de la aceleración de Coriolis. El mismo tren moviéndose ahora en el hemisferio sur, ¿sí? O sea que va desde el polo norte, del polo sur hacia el Ecuador, siguiendo esa trayectoria que es el meridiano. Este vector velocidad, el mismo vector velocidad, pero ahora el vector velocidad es tangente a esa trayectoria que es el meridiano, pero en la parte inferior. ¿Ah? Por eso tiene esta dirección. El sentido sigue siendo hacia arriba. Entonces, en ese punto, en este plano que yo decía, que es el plano que corta la Tierra y que contiene al eje de la Tierra y genera esa trayectoria, que es el meridiano sobre la superficie de la Tierra, que es por donde va el tren. Entonces, en ese punto que estamos analizando, vamos a colocar el vector velocidad, velocidad angular, como lo hemos hecho en el caso anterior. Entonces tengo el vector velocidad angular y el vector velocidad relativo, que es la velocidad del tren, moviéndose respecto a la Tierra.
Entonces, si ahora hacen el producto vectorial de omega por la velocidad, si ustedes ven, omega hacia la velocidad relativa, me va a dar un vector perpendicular al mismo plano que se formaba acá, ¿no es cierto? Porque es el mismo plano, pero ahora el vector tiene la misma dirección, pero sentido contrario. Y es el hecho de que ahora el producto vectorial es de omega sobre la velocidad, y el sentido de rotación de omega es contrario al que teníamos acá arriba. Y todo ha pasado porque la velocidad relativa ha cambiado su dirección. Acá la tenemos por la, digamos, por la derecha de y acá la tenemos por la izquierda de la velocidad angular. Entonces, el vector aceleración de Coriolis va a ser un vector que tiene la misma dirección que pero tiene sentido contrario. Entonces el efecto va a ser contrario. Por lo tanto, si en el hemisferio norte el riel que se gastaba era el derecho, en el hemisferio sur el riel que se gasta es el izquierdo, porque el efecto es contrario, básicamente. Esto es lo que nos explicaban, y bueno, a través de esta parte de la expresión, sumando, que es la aceleración de Coriolis, y que muestra el efecto de la rotación de la Tierra sobre los cuerpos que están ubicados en la superficie de la misma. Hay otro ejemplo que también lo van a ver en el libro, en el Hibbeler, y es el hecho de algo que inclusive tengo entendido, yo no he ido al Ecuador, no he ido al Ecuador, así que no lo puedo asegurar, pero tengo entendido que hay una fuente que muestra justamente el efecto, la no existencia de la aceleración de Coriolis. Y esto sucede únicamente en el Ecuador, que es el punto de paso, digamos así. En el Ecuador no existe la influencia de la aceleración de Coriolis. Entonces hay una fuente. Si ustedes van ya y se quieren sacar el gusto, y le ponen el tapón en el lavabo del baño y llenan de agua, van a ver, llenan un poco de agua el lavabo del baño y de pronto sacan el tapón, van a ver que el agua se va, pero el agua se va generando un torbellino, un embudo que genera un torbellino, o sea, un vórtice. Yo no sé si ya han visto mecánica de los fluidos, no sé si han visto mecánica de los fluidos, pero en la mecánica de los fluidos van a ver los flujos laminares y los flujos turbulentos, o sea, el hecho de que las partículas de un flujo de aire o de agua o de un fluido líquido siguen trayectorias. Estas trayectorias pueden ser paralelas entre sí o pueden estar bajo el efecto de un momento que genera un movimiento turbulento, que significa que hay un vórtice. O sea que las partículas, además de tener movimiento de traslación, tienen movimiento de rotación. Bien. En el Ecuador, teóricamente, son líneas paralelas entre sí. Entonces ustedes el agua se va de una manera no generando ningún vórtice. El embudito que se ve, el agua se va, digamos, de una manera por el agujero. En cambio, si nosotros estamos en el hemisferio sur, va por el sumidero, pero generando un vórtice.
no quiero decir remolino, es un vórtice. ¿Ah? Hablemos con palabras ingenieriles. Y en el hemisferio sur, ese vórtice va a ser en sentido horario. En cambio, lo mismo, si lo hacemos en el hemisferio norte, se va a generar un vórtice, pero el sentido de rotación de las partículas es en sentido antihorario, es al revés. Y este efecto lo genera el hecho de que tenemos la aceleración de Coriolis que explica este efecto. Bueno, aquí el ingeniero Manuel me confirma que no existe la fuente, pero bueno, yo tenía entendido que era así, y me parece haberlo visto en un video, por eso por ahí me animo a decirlo, pero creo haberlo visto en un video. De cualquier manera, el efecto existe y lo vemos continuamente en nuestra atmósfera, básicamente. Entonces, eso es el efecto de la aceleración de Coriolis en los cuerpos que se mueven sobre la Tierra, respecto de la Tierra. O sea, con una velocidad relativa respecto al sistema auxiliar, que es la Tierra en este caso. Lo mismo va a suceder sobre cuerpos en un mecanismo, sobre cuerpos que tienen movimiento relativo, ciertos movimientos relativos, no en todos los movimientos relativos, pero en ciertos movimientos que se producen entre dos cuerpos que forman un mecanismo, se generan estos efectos. ¿Ah? Esa es la cuestión. Bien. Con esto, básicamente, esto no se lo he hablado, básicamente son cálculos de los valores, suponiendo un valor del radio de la Tierra y darle valores a las aceleraciones normales y todo eso. No tiene interés. Lo que tiene interés es básicamente entender el concepto que envuelve la aceleración de Coriolis. Bueno, con esto se termina la teoría correspondiente a mecánica racional y mecanismo. A continuación, lo que vamos a hacer algunos ejemplos, algunos problemitas que están relacionados con los temas que hemos visto. Primeramente vamos a ver dos ejemplos muy simples, tratando de que podamos fijar algunos conceptos que hemos visto a lo largo de la teoría, que es lo que yo les voy a tratar de mostrar con estos ejemplos. Y a continuación, son dos ejemplitos nada más, y a continuación vamos a ver un ejemplo muy simple, pero muy simple, de lo que es un cuerpo siguiendo un movimiento de rototraslación, con ejes en traslación, y otro ejemplito, más sencillo todavía, de movimiento de cuerpos, pero con movimiento de rototraslación, pero en el cual
vamos a tener que hacer uso del sistema auxiliar en traslación y rotación. Bien, comencemos con los que tienen que ver con rotación pura, que es lo que más podemos tener en la vida cotidiana. Y aquí lo que está mostrando básicamente esto sería una polea. Una polea es un elemento que nos va a permitir subir un cuerpo, o nos va a ayudar a subir un cuerpo con una cuerda, haciendo una fuerza en la parte opuesta, ¿no es cierto? Entonces yo voy a tener acá una cuerda, ¿sí? De este lado voy a tener un peso, que es el que quiero elevar, y yo voy a hacer una fuerza acá, para poderlo elevar. Podría ser una sola polea, lo cual es algo simple, solamente para usarlo para elevar, haciendo una fuerza en contra, digamos así, porque no es lo mismo que yo haga una fuerza hacia abajo, que haga una fuerza hacia arriba. Es mucho más simple cambiar la dirección de la fuerza, lo cual me va a resultar más sencillo hacerlo. Usando una polea, simplemente una polea, pero podría usar un aparejo. Ya supongo que esto de alguna manera lo han visto en física, los aparejos que además nos sirven para que la fuerza que yo debo hacer para elevar un peso, al usar una serie de poleas, va a permitir que la fuerza que tengo que hacer sea más pequeña. O sea, voy a multiplicar la fuerza que yo estoy haciendo acá, la voy a multiplicar y voy a poder elevar un peso más grande que el que podría elevar. Si estuviera en forma directa como la tengo acá. Bueno, es como, les estoy haciendo esta introducción para que más o menos ustedes se den cuenta que es lo que estoy haciendo. Nada más. O sea, ¿qué podría estar representando esta circunferencia que tengo acá? Esta circunferencia representa un cuerpo, que es una polea, y que rota respecto de otro cuerpo, que lo tenemos que incorporar a nuestra existencia, que si bien sabemos que existen, pero por ahí no lo incorporamos realmente. Esto lo digo con bastante conocimiento a través de la experiencia, ¿sí? Les cuesta ver que un mecanismo necesita de una parte fija para poder existir. Entonces, esto está representando la parte fija siempre, es tierra. Este simbolito representa tierra, representa la parte fija. Es a lo cual uno esta polea para que esta polea pueda girar y no estar en el aire. Esto representa la fijación a tierra. Y se representa de esta manera. Este simbolito lo vamos a ver mucho. Es como la tierra en la parte eléctrica, que es básicamente rayitas paralelas horizontales, para indicar tierra. Bien, el problema básicamente dice que yo tengo una cuerda que está enrollada en una rueda, que es una polea, y que inicialmente está en reposo. Y que de pronto a la cuerda le aplico una fuerza F, que imprimiéndole a la cuerda y por lo tanto a la polea, una aceleración que está expresada a través de esta expresión. O sea, depende de quién, depende del tiempo. Vale 4t por metro por segundo cuadrado. Es decir, ¿qué estoy diciendo de alguna manera? Que la aceleración que le estoy imprimiendo no va a ser constante. No va a ser constante. Va a depender del tiempo. Entonces, vamos a ver, cuando estuvimos viendo
movimiento de rotación pura y de traslación pura, llegamos a unas ecuaciones que ya se habían visto en Física 1 y que me permitían aplicarlas para poder estudiar los cuerpos, ya sea en traslación pura o ya sea en rotación pura. Porque dijimos que un cuerpo que se mueve en traslación pura, como todos los puntos del cuerpo tienen la misma velocidad, podemos considerar que ese cuerpo, que es la suma de muchos puntos, podemos concentrar toda la masa, o sea, todos los puntos en un solo punto, y estudiarlo a ese cuerpo como si fuera una partícula. Eso lo dijimos para traslación. Y para rotación pura, llegamos a algo similar. Y llegamos a plantear las mismas ecuaciones que hicimos para traslación pura, pero en este caso relacionadas con el movimiento de rotación. Bien, el tema que, como acabamos de decir, esta aceleración no es constante, entonces no nos va a servir esas expresiones. Bien, ¿cuál es el objetivo, ¿sí? Al que queremos llegar? Queremos determinar la velocidad angular de esta rueda, o sea, de esta polea, cuando han pasado un tiempo igual a un segundo, debido a esta aceleración que he aplicado acá. Como segundo, quiero saber el módulo de la velocidad y de la aceleración que tiene un punto cualquiera, ¿sí? Que es este punto A, que es un punto cualquiera de esta polea, ¿sí? Pero que tiene, digamos, la condición de estar a una distancia igual o sea, un radio igual a 0,1 metro. La rueda, o sea, la polea, tiene un radio máximo de 0,2 metros, o sea, de 20 centímetros. Bien. Y finalmente, queremos saber también cuántas revoluciones, ¿sí?, ha hecho la rueda, ha cumplido la rueda, cuando ha transcurrido un segundo. Todo es para un segundo. Bien. Como les dije, las ecuaciones, esta ecuación, que es omega final igual a la omega inicial, más la aceleración angular por el tiempo, esta ecuación no la vamos a poder utilizar. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque esta expresión necesita de que esta aceleración sea constante, y estamos diciendo que en este caso no es constante. Entonces vamos a tener que trabajar con las ecuaciones que tienen que ver con las variaciones, los diferenciales. La aceleración angular sabemos que es la derivada de la velocidad angular en el tiempo. Por lo tanto, la diferencia de velocidad angular va a ser la aceleración por el diferencial tiempo. Y sabiendo que la aceleración tangencial, porque es una aceleración tangencial, porque es tangente a la trayectoria, va a ser igual a ¿qué? A alfa por el radio. Esto está escrito en forma escalar. Vectorialmente sería aceleración tangencial vector igual a alfa vector vectorial r vector. Acá tenemos la ecuación escrita en forma escalar. Perdón que haga esta salvedad, pero hay gente que por ahí escribe las cosas queriendo expresar vectorialmente y la escribe en forma escalar. Entonces, tengo que hacer esto para que todos estemos hablando en el mismo idioma. ¿Sí? Entonces, si reemplazamos el valor de la aceleración tangencial, vale 4t, y el radio correspondiente va a ser 0,2 metros, o sea, es el valor máximo de la polea. Entonces, hemos reemplazado en esta expresión los valores correspondientes conocidos.
De ahí puedo despejar que el valor de alfa vale 4 sobre 0,2t, por lo tanto es lo mismo que 20t, porque 4 sobre 0,2 nos va a dar 20. Entonces, alfa, que es la derivada de omega respecto del tiempo, es igual a 20t. Y esto es lo que vamos a integrar, para poder encontrar cuánto vale el omega. Entonces, vamos a integrar diferencial omega igual a 20t por diferencial t, donde 20t es la aceleración angular, el valor de la aceleración angular. Si integramos decimos que estamos partiendo de reposo, por lo tanto, la velocidad inicial va a ser 0 y vamos a llegar a una velocidad final, que es lo que nos interesa. Y con el tiempo va a pasar exactamente lo mismo. Vamos a integrar entre un tiempo 0, que es el inicial, hasta un tiempo igual a 1 segundo, que es lo que a mí me interesa. La integral de t diferencial t va a ser 1/2 de t al cuadrado. Análisis 1. ¿Estamos? Entonces, básicamente va a ser 20 por 1/2 de t al cuadrado, donde t va a valer o 1 o 0. En este caso va a ser 1, por lo tanto vamos a tener 10t al cuadrado, y para el tiempo 1 segundo va a ser 10. Es decir, que la velocidad angular de esta polea, cuando ha transcurrido 1 segundo, su velocidad angular es igual a 10 radianes por segundo. Acá no dice radian, pero se sobreentiende que estamos midiendo en radianes. Acuérdense que cuando nosotros tengamos que resolver problemas, los ángulos se miden en radianes, ¿sí? Si bien se miden en grados también, pero a los fines de realizar las operaciones matemáticas, y lo tenemos que expresar en radianes, porque ¿qué es lo que es un radián? Si se acuerdan, un radián, ¿qué es lo que es? Es el espacio que recorre, es el arco en espacio, el arco correspondiente a un ángulo, ¿sí? Que tiene centro en el centro de una circunferencia, y que ese arco es igual al radio de esa circunferencia. Eso es un radián. Por eso decimos que un radián, que en el caso de hacer una circunferencia completa, 360 grados, eso es igual a 3,14. O lo que es lo mismo 2 pi radianes. Bien. Bien. Entonces, el omega es 10 radianes sobre segundo, o 1 sobre segundo, que es lo mismo. Bien. Lo que nos está pidiendo ahora son las velocidades y la aceleración. La velocidad y la aceleración se representan por vectores, ¿no es cierto? Van a ser vectores que van a estar aplicados en este punto. Este punto va a seguir, cuando este cuerpo esté rotando, va a seguir una trayectoria circular alrededor del punto centro de rotación. ¿Sí? Y sabemos que el vector velocidad, por todo lo estudiado antes, va a ser un vector que va a ser tangente a la trayectoria que sigue el punto en la rotación del cuerpo, y va a ser perpendicular al radio de posición del punto respecto al centro de rotación. Es lo que tenemos dibujado acá. Eso en relación con la dirección del vector. Con el sentido, sabemos que el sentido del vector velocidad está íntimamente relacionado con el sentido de rotación, o sea, el sentido de omega. El sentido de omega va a ser horario, porque yo estoy tirando por acá, entonces esta polea va a girar en sentido horario. Por lo tanto, nuestro vector velocidad de A va a ser un vector
que tiene la dirección de la tangente, perpendicular al radio, y sentido el que indica omega. ¿Cuánto va a valer? ¿Cuánto va a ser el módulo de este vector? Y directamente a través de la ecuación escalar, que dice que es el producto de omega, escalar de omega por el radio. Entonces, si será 10 por 0,1, que es el radio, será 1 metro por segundo. ¿Qué pasa si yo lo quiero en la periferia? Ya lo vamos a hacer más adelante, pero ¿cuánto vale la velocidad angular para un punto que está en la periferia? O sea que está, en vez de a 0,1 metro, está a 0,2 metros. Está más alejado, el doble alejado del centro de rotación. Y va a valer omega 10 por 0,2. O sea que me va a dar 2 metros por segundo. ¿Sí? Quiero reforzar el hecho de que todos los puntos de un cuerpo que está rotando en rotación pura, todos los puntos del cuerpo, rotan con la misma velocidad angular. Todos tienen el mismo valor de velocidad angular, pero su velocidad tangencial no es la misma. ¿Por qué? Y porque depende del radio. Esto es lo único que quiero que capitalicen. No lo tienen claro a veces a esto. Bien. La aceleración normal, aquí era igual, era el doble producto vectorial de omega por el radio, doble producto vectorial de omega por el radio. Eso escrito escalarmente es omega al cuadrado por el radio. Esto es la aceleración normal, escrito escalarmente. Entonces será 10 al cuadrado por 0,1, son 10 metros por segundo al cuadrado. Esa es la aceleración normal del punto que sigue la trayectoria circular alrededor del punto A. Y la aceleración tangencial vale la aceleración angular por el radio, que en este caso eran 20 valía, por 0,1, que es el radio, me da 2 metros por segundo. Entonces ahí tenemos la aceleración normal y la aceleración tangencial. La suma vectorial de estos dos vectores me da el vector que realmente está actuando, el vector total, mejor dicho, que actúa sobre el punto A, que es la suma vectorial de estos dos vectores. Que ¿cómo la vamos a resolver? Y aplicando Pitágoras. ¿Ah? ¿Se acuerdan de esto? Entonces, la aceleración normal al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado, raíz cuadrada, me da la aceleración del punto A, que como vemos es 10,2 metros por segundo cuadrado. Es decir, la aceleración normal es la que tiene mayor efecto sobre la aceleración total que la aceleración tangencial, en este caso. Bien. Y finalmente, el problema nos